Hoy iniciamos entonces con la situación de conflicto. El conflicto, pues, es una realidad que sucede con frecuencia en la vida porque tenemos intereses diferentes que surgen precisamente de la experiencia de vida. Cuando yo tengo un interés es porque he tenido un estilo de vida. Y el conflicto tiene su raíz básicamente en la incapacidad de escuchar al otro, de entenderlo, como se dice popularmente, de ponerse en su situación. Si no me pongo en la situación del otro, pues no voy a entender cuáles son los criterios con los cuales está viendo la realidad. Si ambos hacen lo mismo, de tener la capacidad de abrirse a ver la posición del otro, es muy probable que en ese encuentro, en esa apertura, se encuentren posiciones intermedias. No necesariamente la posición exactamente intermedia, sino que por eso hablo en plural, posiciones intermedias que ayuden a disminuir el conflicto o a solucionarlo. Es muy común ahora encontrar frente a las diversas opiniones esa imagen de un número 69, perdón, de un número 9 o de un número 6 escrito en el piso, y como dos personas en los extremos de que llamaríamos arriba y abajo del número van a decir el uno que es un 6 y el otro que es un 9. Claro, cada uno tiene una situación, una historia de vida diferente, una educación vivida y dada en casa, y hago la diferencia entre las dos. Una cosa es la educación que se da con, digamos, la palabra, con las orientaciones, con las normas, y otra la enseñanza que se da con la vivencia diaria. Y en muchas oportunidades la vivencia que tenemos no corresponde a nuestra enseñanza. ¿Por qué? Porque nuestra enseñanza lo que busca es orientar hacia un mejorar esa vivencia. No es que haya una incoherencia, sino que la enseñanza busca siempre mejorar esa vivencia, de tal manera que lo que nos dicen los mayores o los superiores, lo que buscan es mejorar la vivencia que tenemos, aunque en el momento la vivencia no corresponda con lo que se está diciendo. Ese es otro elemento que debemos tener en cuenta, la visión de un tercero. Aquí nos presentarán dos formas de solucionar el conflicto. Bueno, de no solucionarlo. O la forma agresiva, en la cual me encierro en mi posición y señalo al otro, lo acuso, lo insulto, le doy órdenes. Y la otra posición, que tampoco soluciona, es la posición pasiva, en la que no se da una respuesta y se le señala al otro los hechos y se le señala al otro la forma en que está actuando para corregir. Algunos de los muchachos sabrán que cuando han tenido algunos conflictos y se acercan a mí, casi siempre habla el que tiene la posición agresiva y el otro está en calma, esperando.
a veces son los dos los que tienen la posición agresiva. Y casi siempre se dice el otro empezó. Cuando yo escucho esto les digo, ¿y quién terminó? Porque más que haber empezado el conflicto, lo importante es poder terminarlo. O que no crezca, o darle una vía de solución. Entonces revisemos nuestras maneras de sentir. Vuelvo a lo intrapersonal, las emociones, sentimientos, los pensamientos que tienen que ver mucho con las vivencias que hemos tenido, la comunicación, que a veces la comunicación es en un solo sentido y por tanto no es comunicación, es una imposición, que son cosas diferentes, y la actuación. Y la actuación empieza también por tonos de voz, por la forma de la expresión corporal y, claro, queda dicho, la agresión física. Entonces es momento de acercarnos a esto y para la próxima ocasión revisarnos en cómo estamos y actuamos nosotros frente a un conflicto. Inicio hoy esta sección de historia de la cultura, historia del pensamiento, historia de la educación, porque la evaluación externa de la institución, Prueba Saber y Martes de Prueba, nos indican que el ámbito histórico-cultural es que necesita un refuerzo. Inicio en la Edad Media, situándome entonces en los 1000 años que la constituyen, en números redondos diríamos del año 500 al año 1600. En esta época, el método de investigación y de enseñanza se llama disputatio, en latín, que es el idioma que se hablaba en la época. ¿Qué significa la disputa? ¿En qué consiste este método? Este método consiste en plantearse un problema, una pregunta, y el interesado, sea el estudiante, en ese momento alumno, sin la luz del conocimiento, que eso significa la palabra, el maestro de enseñanza o el maestro especializado en una de las ramas del conocimiento, tomaba todos los datos que se conocían hasta el momento sobre ese asunto. En ese momento pues se tomaban los datos de las bibliotecas que existían en solo algunos lugares, porque los libros se hacían a mano, se copiaban a mano. Entonces, en esta biblioteca recogía todos los datos posibles, luego daba el segundo paso, que era clasificarlos en los que eran favorables a responder de una manera la pregunta y los que estaban en contra de esa manera de responder la pregunta. El tercer paso consistía en analizar o bien los grupos de datos de uno y otro, o bien datos representativos para establecer lo que hoy llamaríamos el pro y el contra, lo que está a favor y lo que está en contra. Y en la cuarta etapa, el método llevaba a que se presentara una posición propia, con una posición crítica
frente a los datos que se habían recogido y asumiendo entonces también una respuesta con base en ese análisis crítico. Este fue el tipo de enseñanza hasta 1500-1600, digamos, hasta antes del descubrimiento de América. Luego tenemos ese movimiento del Renacimiento y de la Ilustración, en que se toman otras fuentes, otras culturas, otros métodos también que van a dar como resultado una explosión de información y de posturas. Entre otras razones, porque los libros ya no se hacen a mano, sino porque existe la imprenta y es mucho más fácil la circulación de los libros e incluso la circulación de las nuevas posturas de los autores. En el Renacimiento y en la Ilustración, entonces, el lema es el siguiente: atrévete a pensar. Atrévete a pensar. Y eso significa ampliar el horizonte de datos y de criterios con los cuales examinar esos datos. Y empiezan entonces con mayor agilidad los cruces epistolares o de cartas entre unos intelectuales y otros. Y empieza a reunirse el conocimiento para publicarlo, hacerlo público en lo que se llamó la enciclopedia, que no es otra cosa que recoger por especialistas, por sabios, se decía entonces, los saberes, los conocimientos que había hasta entonces. Hasta entonces era posible que una sola persona dominara los distintos campos del conocimiento. Es esa época en que surge una nueva clase de pensamiento, que es el pensamiento científico, que se basa, que se fundamenta, que tiene sus raíces en ese método medieval de la disputa y que agrega la observación de donde salen otros datos. Entonces son los datos de la observación o de la experimentación unidos a los datos de la tradición intelectual que se encuentra en las bibliotecas antiguas y las recientes de la imprenta. Como se ve, la ciencia no es una ruptura del pensamiento o de la historia que venía dándose, es una continuidad. Y esta historia del pensamiento con el surgimiento de la ciencia es posible únicamente en la Europa medieval, cuyo pensamiento y cultura ha sido la cristiandad. En ninguna otra parte del mundo, en ninguno de los otros continentes, surgió la ciencia con el auge con el que surgió en esta época en la Europa de finales de la Edad Media e inicios de la moderna. ¿Qué sucede después? Después, con el desarrollo de la ciencia, vendrán otros movimientos, que será la industrialización y el capitalismo. Y veremos cómo tanto la industrialización como el capitalismo van a trazar dos sendas distintas para el conocimiento, para la cultura, para la educación. En próximas secciones entraremos en este campo. Hasta el próximo encuentro.